lunes. Todavía me lo puse todo en inglés. Ok, te dejo eso entonces. Yo me llevo esto. Se queda ahí todo. Entonces esa se queda grabada si tú te conectas y ya. Sí, ahorita yo me conecto. Perfecto. Muchas gracias. Bien, estoy probando empezar, ¿no? Son las 5. Pues sí, sí. Sí, nada más es compartir la pantalla. Descompartir. ¿No se ha conectado? No. Yo creo que no está, conectado. Ajá, no está. Dale el que dice compartir. Ahí. Le das PowerPoint. Muy bien. Sale. Muchas gracias. Entonces aquí la puedo poner nuevamente. Por ahí nos vamos a estar viendo. Puedes activarla si quieres. También. Si no está ella. ¿Te contestó o no? No, no sé qué habrá pasado. Claro, siempre contesta. Siempre contesta. Ahora, video activado. ¿Va a grabar? Sí, ya se está La presentación, sí. Y el PowerPoint, sí. Compartir ya. Compartir PowerPoint. ¿Está? La pantalla ya puede entrar a su. Un participante está enviando. A ver, creo que se puede hacer esto. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, es para mí un gusto tener esta tarde a Verónica Zárate, quien es investigadora del Instituto Mora, doctora en Historia por el Colegio de México. Entre sus publicaciones destacan la música conmemorativa en el México decimonónico, en México de la Independencia a la Revolución, Artes de México número 97, abril 2010. Ópera, Imaginación y Sociedad, México y Brasil, siglo XIX, Historias conectadas, Hildegonda de Melesios Morales y Guaraní, de Carlos Gómez, con Sergio Grusinski, que fue publicado por el Instituto Mora en 2002. Las historias conectadas y la ópera, en Carmen Bernard, Carmen Salazar y Eduardo Franca Paída, homenaje a Sergio Grusinski, publicado en París, en Erez, y que se encuentra actualmente en prensa. Bueno, esta tarde ella nos hablará sobre la música en las conmemoraciones cívicas a fines del siglo XIX. Bienvenida, Verónica, y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por estar aquí. Hemos hablado de muchas cosas en este curso. Yo estuve asistiendo a algunas de las sesiones. Tal vez nos repitamos en algunas cosas, pero siempre se dicen en función de lo que nosotros queremos. Y yo lo que me quiero ocupar esta vez es de la música, que es un factor que no puede estar ausente de las conmemoraciones. Siempre contribuye a crear una atmósfera adecuada para exaltar a un suceso, a un personaje que siempre queremos recordar. El programa festivo se suele establecer con debida anticipación y contribuye a cumplir este objeto pedagógico de que las festividades transfieran un sentimiento de pertenencia. En un país tan grande como México, donde hay gran diversidad entre el norte, el centro, el sur, el este y el oeste, siempre se ha buscado algunos puntos de identidad que sean comunes a todos estos. Y la música, al mismo tiempo que busca generar una identidad nacional,
también busca generar este sentimiento de universalidad, de pertenecer al concierto de las naciones, de estar al día, de pertenecer a una comunidad universal. La producción regional de la música a veces es fácilmente reconocible, a veces no, a veces importamos, complementamos la música de una región a otra, a veces reconocemos algunas piezas que tienen una gran influencia de la música europea o de la música de otras regiones y a veces se busca una originalidad, pero no siempre es fácil lograrla. A veces cuando esa música tiene una calidad extraordinaria trasciende a las fronteras y se vuelve reconocida universalmente. A veces se queda en una cuestión muy regional, muy local, y lo que se busca es que esta música finalmente haga sentir a los mexicanos que son parte de algo tan grande como una nación. Entonces, de lo que me voy a ocupar ahora va a ser de hablar de esta música conmemorativa, no solo de fines del siglo XIX, también algo del siglo XX, esta música que se crea ex profeso para algunas de las conmemoraciones cívicas y para algunos de los eventos. Los músicos se apoyan mucho en la historia nacional y crean un discurso que legitima esta identidad nacional. La pieza más emblemática de la música nacional es, por supuesto, el himno, ¿no? El himno nace de esta necesidad de reforzar la unidad del país. Michel Bovell dice respecto a la marsellesa que un himno es la expresión voluntaria de una conciencia nacional y tiene una doble cara. Es un canto revolucionario estimulando a través de la libertad los valores de un nuevo mundo y al mismo tiempo es una canción de guerra que expresa con una dureza que a veces se juzga sanguinaria el patriotismo de una nación en lucha. Esto que Michel Bovell ha dicho para la marsellesa se puede aplicar para nuestro himno mexicano. La patria es honrada con el canto y a lo largo de los primeros años, las primeras décadas del México independiente del siglo XIX, se buscó la composición de una pieza que precisamente buscara esta idea de un himno nacional que integrara a todo, a la nación, a los combatientes, a los ciudadanos, que les diera algún signo de identidad. Como ustedes saben, en 1853 se convoca a un concurso para componer, aunque ya había habido otros intentos de componer algunas piezas, y se selecciona una pieza de una letra de Francisco González Bocanegra y se le pone la música de Jaime Nuno. Este es el himno nacional mexicano que se interpreta por primera vez el 15 de septiembre de 1854 durante la conmemoración en honor de los héroes de la independencia, aprovechando la presencia de la compañía de ópera italiana. Es decir, los que interpretan nuestro himno son los cantantes de la compañía italiana. Existe una versión oficial del himno, sin embargo, también se hicieron algunos arreglos. En 1885, Ricardo Castro escribió una fantasía virtuosa. En una gala ofrecida al presidente Porfirio Díaz se interpretó esta pieza, pero no se pudo volver a interpretar sino hasta casi un siglo después por una ley que prohíbe la ejecución de arreglos al himno nacional. La Secretaría de Gobernación no permite, hay que hacer una serie de trámites, una serie de permisos y de gestiones, pero Silvia Navarrete, que es una musicóloga, pianista, muy empeñosa y muy interesada en dar a conocer la música del siglo XIX, se acercó al Instituto Nacional de Bellas Artes y lograron el permiso para que en la Sala Manuel M. Ponce, en octubre de 2011, se interpretara esta pieza. Vamos a escuchar un fragmento y ustedes me dicen.
Castro le hace tantos arreglos que a veces no es fácil reconocerlo. La Secretaría de Gobernación no permite que este tipo de música arreglada se difunda. No sé si ustedes recordarán alguna vez en algún evento deportivo, Jimi Hendrix tocó el himno norteamericano en un solo de guitarra, en una versión completamente rockera. Bueno, era la base del himno nacional. Y lo mismo pasa aquí. Sin embargo, en México se tiene mucho más cuidado en este tipo de interpretaciones. Pero conocemos otras piezas donde también se utilizan algunas notas del himno nacional. Se ha hablado mucho de Melesio Morales, ustedes ya lo conocen bien. Él escribió al final de su vida una ópera titulada Anita, que tiene como tema la invasión francesa. Una mexicana se enamora de un francés y es una trágica historia de amor. A pesar de que se anunció en la prensa en 1903 que se iba a representar la ópera, hubo algunas dificultades y el propio Melesio Morales a fines de ese año publicó una carta en el periódico diciendo que no podía hacerlo ya que surgieron dificultades que ni la empresa ni yo pudimos allanar. Informaba que al año siguiente temporada se iba a poner Anita. Sin embargo, no se llegó a, a ejecutar y la ópera permaneció durante mucho tiempo oculta. Melesio Morales falleció en 1908 y la ópera se quedó encerrada. Fue hasta finales, último tercio del siglo XX, que Karl Bellinghausen, otro musicólogo que ya falleció, se encargó de recuperar la ópera Anita. Hubo varias presentaciones, primero algunas arias que las fue presentando en recitales y demás. En junio de 2010 hizo un montaje completo en el Conservatorio Nacional de Música, pero utilizó la versión original en italiano. El libreto estaba escrito en italiano y esa fue la versión que se presentó. Este es el cartel de esa presentación. Y en la parte final hay una escena donde se tocan algunas notas del himno nacional. No hubo mayor problema esa vez, pero Carl se empeñó en hacer una versión al español. Entonces se tradujo el libreto de la ópera Anita y se presentó en el Teatro Julio Castillo y en el Teatro de la Ciudad, pero no se cantó el cuadro plástico de la ópera final. Sin embargo, en 2013, la Orquesta Sinfónica de Puebla hizo una presentación de la ópera Anita completa con el libreto en español en el Museo de Arte de San Pedro, y les voy a poner esta escena, que es la escena final de Anita.
las únicas partes que son directamente del himno son mexicanos, salido de guerra, en esas estrofas. La letra es la misma, pero Mauricio Morales lo que hace es un arreglo. Y cuando Carl la quiso presentar en el Teatro Julio Castillo, se apoyó con la Secretaría de Marina, con la orquesta de la Secretaría de Marina, y la orquesta de la Secretaría de Marina dijo, nosotros no tocamos otra versión del himno que no sea la oficial. Por eso suprimieron el cuadro final. Aquí lo que se representa es la entrada de Porfirio Díaz después de el 2 de abril, cuando logran ya derrotar al ejército invasor y sale. Entonces, esta historia de Anita, la mexicana que se enamora del francés y que muere a manos de la familia, ahí al que ven entrando con la bandera es a Porfirio. La ópera estaba dedicada a Porfirio Díaz y no se representó ni en vida de Porfirio Díaz ni en vida de Melesio Morales. Pero como les decía, hubo varios intentos por con hacer un himno que tuviera una gran aceptación. El himno de Bocanegra y de Nuno durante algunos años fue olvidado, no fue interpretado, y se hicieron algunos intentos por crear otra pieza musical que fuera con una fuerza suficiente como para ser considerado el himno nacional. Una vez expulsados los franceses y el ejército invasor, el presidente Juárez dijo que él de ninguna manera iba a tocar el himno mandado a hacer por Santana, porque representaba a un personaje no grato, tenía unas estrofas, etcétera, etcétera, que no eran de su agrado, y además era obra de un músico extranjero. Y entonces le pidió a la Sociedad Filarmónica Mexicana que entre sus integrantes buscaran quien compusiera un himno, una pieza que fuera considerada el himno. Y la sociedad le pidió a Aniceto Ortega, de quien también ya se ha hablado aquí, que compusiera la pieza. Pero Aniceto Ortega, en vez de componer una pieza, compuso dos. Y en un concierto el 1 de octubre de 1867 se ejecutaron ambas piezas. Y decía la nota del periódico, el público, que es el perito más competente para juzgar una composición popular, quedará así constituido en jurado musical y elegirá la marcha que debe ser nacional. Entonces, esta pieza sería interpretada por la orquesta y por 10 pianos a 40 manos, que ocuparían varias señoritas y señores de la Sociedad Filarmónica. Como ven, el concierto monstruoso de Henry Herz, que hablábamos la vez pasada de la obertura de Guillermo Tell con 8 pianos y 16 pianistas, se quedó atrás. Aquí eran todavía más. O sea, era un fenómeno que durante algunos años del siglo XIX se hizo. Hubo otro concierto donde se interpretó esta pieza, pero ya nada más eran 2 pianos a 8 manos. Y después ya no encontramos más noticias de que se interpretara esta pieza. Vamos a escuchar unos fragmentos de esta pieza que se conoce como Marcha Republicana. Lo que está en el fondo es la noticia del periódico donde se da toda la explicación. El periódico del siglo XIX. Aniceto, ¿verdad? Aniceto Ortega, sí. El siglo XIX, del 15 de octubre del 67, entonces. Esta versión que escuchamos es con orquesta y se ejecutó
en el concierto conmemorativo de los 150 años de la Biblioteca Nacional, que fue el 30 de noviembre de 2017. No fue posible meter la Biblioteca Nacional 10 pianos y se hizo un arreglo para orquesta. Era la orquesta de la Escuela Nacional Preparatoria dirigida por Luis Samuel Salón. La otra pieza, o sea, ustedes escuchan esta marcha, es una marcha, no se emocionaron, no los veo que... Está bonita, a mí me gusta. Está bonita, pero puede ser una pieza de salón. No exalta ese sentimiento que se busca con este tipo de música conmemorativa. Y la otra pieza que compone Aniceto Ortega, creo que ustedes la van a reconocer. Hay arreglos para piano, pero esta con banda me parece que es la más llamativa. La prensa lo que dijo fue la que el público aplaudió con furor, haciéndola repetir. Creemos que se popularizará, haciendo olvidar todas las que hasta aquí se han llamado marchas nacionales. Es un paso redoblado marcial, animado, vivo al mismo tiempo que majestuoso. Es la hermosa y robusta inspiración de un nombre inmortal. Esto fue lo que dijo la prensa, y en efecto, esta pieza se volvió muy popular y se dice, no hemos encontrado la comprobación documental, pero se dice que, recordemos que se compone en honor de Zaragoza, que había logrado vencer al ejército más poderoso del mundo, al ejército francés. Y se dice que en algunas batallas que tuvo el ejército francés, por ejemplo, con los prusianos empezaban a interpretar Marcha Zaragoza. O sea, acuérdate que no eres invencible. Como rumor está precioso. Yo no he encontrado ningún documento que lo compruebe, pero es algo que ha trascendido las fronteras y que se conoce en otras partes del mundo. Y este es una marcha que, pues sí tiene como este carácter así más llamativo, más incitando a la guerra, es una marcha de guerra, pero finalmente es parte de este instinto de preservar lo nacional, lo propio, lo mexicano. En ese concierto del 1 de octubre de 1867 se incluyó otra pieza importante de nuestro querido Melesio Morales, que se llamó Dios salve a la patria. Era un himno patriótico que había compuesto en Florencia el maestro Melesio Morales y en el que ha revelado ser tan buen compositor como buen mexicano. Recuerden que Melesio Morales había estado estudiando en Florencia, haciendo los arreglos para la nueva versión de su ópera Hildegonda, durante el tiempo de la invasión francesa. Él estuvo allá y enterado de el fragor de la batalla y de lo que estaba sucediendo aquí, mandó esta pieza como regalo para que se interpretara en este concierto una vez que los franceses se habían retirado. La Sinfonía Himno, como se le conoce, fue dirigida por Agustín Valderas
y decía la prensa: ejecutará el solo de oboe el señor Feliciano Chavarría, ocupará el órgano obligado el señor Francisco Contreras, tomarán parte en esta pieza la orquesta, bandas, las señoritas y señores socios aficionados y los alumnos del conservatorio. Cuando el Melesio Morales regresó a México a fines de los 60, 69, 70, le ofreció inmediatamente su pieza al ayuntamiento para que se interpretara en todas las conmemoraciones del 5 de mayo y consiguió que el ayuntamiento le diera 150 pesos para poner en escena su himno Dios salve a la patria, el cual fue incluido como parte del programa para su ejecución en el intermedio. Según Ignacio Manuel Altamirano, se ejecutó el himno que sonó, como lo he dicho otras veces, muy fuerte y conmueve poderosamente. En este caso tenemos documentado el apoyo financiero que las autoridades dieron a los músicos para que pudieran representar a sus obras. Ya habíamos hablado, ya Aurea les había mencionado que a veces salían de algunas partidas. En este caso dejamos de hablar porque ya llegó Aurea y no va a oír precisamente a Melesio Morales. En este caso fue favorecido estos 150 pesos para montar su pieza, y además cuando regresó a México en 1869, el diputado Manuel Siliceo consideró que debería de regresar a Italia a seguir estudiando y pidió al Congreso que le concedieran una subvención de 3,000 pesos anuales por un periodo de 5 años para que regresara a Europa a continuar sus estudios de composición musical, pudiera poner en escena sus obras. Ya había triunfado en Europa, ya había puesto el Tegón en Florencia, ya era un mexicano de exportación. Pero al momento en que se presentó la iniciativa, el Congreso estaba a punto de cerrar las sesiones y no le dieron esa subvención. Esta pieza de Dios salve a la patria la buscamos, pero gracias a los empeños y los intentos y la persistencia de Aurea, finalmente consiguió el CD del Bicentenario del Natalicio Benito Juárez, publicado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, dirigida por Enrique Barrios. Vamos a escuchar por fin Dios salve a la patria. Y fíjense en el cuadro que está ahí al momento en que escuchen la música. Estamos en
una combinación de crónica de una batalla, de música de exaltación y un rezo. Está pidiendo, Dios mío, piedad, ten piedad de mi patria, salva a mi patria. Ya logramos vencer a los invasores, ya logramos expulsar al extranjero, pero queda una patria dañada por la guerra. Y entonces, en 1867, este es el tipo de música que está buscando que se logre una unidad, que se logre una identidad entre los mexicanos. Y de ese fervor patrio y conmemorativo todavía hay otra pieza más, que se llama Dios salve a la nación, parecida a la anterior. Esta es de María Garfias. El 18 de diciembre de 1862, es decir, 7 meses después de la célebre batalla del 5 de mayo, la Sociedad Zaragoza, entre cuyos componentes estaba Margarita Maza de Juárez y la esposa de Revilla Palacio y otras mujeres importantes, organizan una función extraordinaria a beneficio de los hospitales que están atendiendo a los heridos del Ejército de Oriente, y entonces hacen este concierto conmemorativo, y en él se estrena el himno Dios salve a la nación, y dice la nota, compuesto por la señorita Garfias, precoz artista que apenas tiene 13 años. Fue interpretado por 20 niñas, hincadas en el escenario con una bandera encima. Fue algo también muy llamativo y se repitió en una función posterior. Después vinieron los meses de la intervención francesa y María Garfias no hizo mayor alarde de sus composiciones, pero en una función del 23 de octubre de 67, en presencia de Benito Juárez, la compañía italiana interpretó la ópera Traviata de Verdi, y en el intermedio María Garfias dirigió la orquesta para interpretar una gran marcha republicana. La niña estaba completamente imbuida de su necesidad de una música conmemorativa, y decía la prensa, esta novedad envuelve grandes dificultades por el sexo y la juventud de la inteligente compositora, pero a la vez envuelve grandes ventajas que nosotros, como mexicanos, sabremos apreciar. El arte sublime de la música, y a México resultará un honor y un entusiasmo para los mexicanos. Gloria a la joven María Garfias. Esta gran marcha fue muy aplaudida, el público la hizo repetir, ella recibió flores y coronas, etcétera, etcétera. Pero de esta gran marcha republicana no tenemos grabación, pero sí tenemos de Dios salve a la nación, que es la que vamos a escuchar y que viene también en el disco que consiguió Aurea. Hace énfasis en la separación entre Iglesia y Estado, Juárez hace la subvención, etcétera, pero aquí necesitamos este tipo de música. Esta versión está interpretada por la soprano María Carzavara, dirigida también por Enrique Barros. ¿De Melesio Morales? No, de María Garfias, de la niña de 13 años, María Garfias. Hay otros autores que también desearon aprovechar el momento de las conmemoraciones y divulgar una obra de su propia creación para obtener alguna gratificación,
o simplemente el reconocimiento de su vinculación. En julio de 1866, Ramón Vega informó al Ayuntamiento de la Ciudad de México que había compuesto una ópera sobre un argumento original y del país titulado El Grito de Dolores, cuya portada ven ustedes aquí, y solicitaba el apoyo para poner en arena el 16 de septiembre, el 16 del próximo septiembre, por ser una obra enteramente nacional. La solicitud de Ramón Vega se quedó en eso, no hubo mayor apoyo, y era la segunda vez que él le había ofrecido al ayuntamiento alguna obra suya y no se la habían interpretado, no le habían dado apoyo. Otros autores tuvieron mayor suerte y recibieron el respaldo para el estreno de algunas de sus obras conmemorativas, aunque no sé exactamente en qué consistió la subvención del ayuntamiento o simplemente fue a quien se le dedicó. Joaquín Gastambide le remitió al ayuntamiento la partitura del himno al 5 de mayo, compuesto expresamente para el aniversario de 1869, con letra del conocido poeta mexicano Justo Sierra, que fue cantada por la compañía de zarzuela del propio Gastambide en el Teatro Nacional la noche del 5 de mayo de 1869, también en presencia de Benito Juárez. El ayuntamiento le agradeció el habérselo dedicado. Este compositor español era originario de Navarra y perteneció a la generación responsable de hacer surgir la zarzuela con gran fuerza en España. En España tiene un gran reconocimiento, tiene mucha obra. Él mismo es autor de 44 obras de zarzuela, pero en algún momento en que las finanzas de su compañía de zarzuela no fueron tan buenas, pues hizo como muchos, venirse a América a montar algunas piezas, se presentó en Cuba y después se vino a México. Estuvo aquí unos meses, tuvo una gran acogida y como muestra del buen recibimiento que había tenido, pues compuso esta obra para el ayuntamiento. Solo que se enfermó del hígado y se regresó a morir a España y murió en 1870. Ignacio Manuel Altamirano, que era muy nacionalista y muy crítico, dijo que algunos de nuestros más célebres compositores han dedicado a la patria algunos momentos de feliz inspiración, y se refería principalmente a Aniceto Ortega y a Melesio Morales, a quienes consideraba los más entusiastas en esta materia, y como saben herir las fibras del corazón del pueblo, esperamos que darán a la canción patriótica más importancia de la que hoy se le ha dado. Es una vergüenza que hasta la música de que hoy se llama himno nacional sea obra de un extranjero. Y que el año pasado, o sea, 69, se nos haya hecho pasar el bochorno de haberse creído precisamente que el maestro español Gastambide, que Dios goce, porque ya se había muerto, pusiera música a un himno nacional en el país de los Morales, de los Ortegas y de los Valderas. ¿Cómo es posible que los extranjeros nos vengan a componer la música? Sin embargo, a la larga, el himno de Nuno fue el que prevaleció. Ahora, la patria también se puede honrar con otro tipo de composiciones que denotan un nacionalismo a través de la exaltación de estas notas musicales, de los sones, de los sonidos locales. Entre ellas, podemos mencionar precisamente los Ecos de México de Julio Ituarte. Entre 1880 y 85, Ituarte tomó una serie de melodías populares mexicanas como el palomo, las mañanitas, el guajito, el perico, los enanos, el butaquito y varios jarabes, y los mezcló para componer esta obra que vamos a escuchar ahora. Está interpretada por Silvia Navarrete.
Esta música es música de distintas regiones, que se recoge, se hace un arreglo y se toca en salones, se toca en conciertos. Pero no solo compositores mexicanos, ya hemos visto que escribieran piezas relacionadas con México. Aquí en pantalla tienen ustedes algunas piezas compuestas por extranjeros, como Carlos Hartling, que es autor del himno de Honduras, por ejemplo, o Rafael Gascón, que es el que toca el paso doble en las corridas de toros, o Jaime Nuno, que además del himno compuso esta pieza de Adiós a México. Una de las formas que yo he utilizado para dar un poco de idea sobre el nacionalismo y la música ha sido únicamente a través de las portadas. Ahora me he metido un poco más con el contenido, con la música, hasta donde he podido ir recuperando algunas de las piezas. Obviamente el análisis ya musical, pues ese le va correspondiendo a nuestros colegas músicos. Yo soy musicóloga, no musicóloga. Entonces, pero cada vez he encontrado más información que nos permite recuperarlo. Aquí simplemente a partir de las portadas, pues el simbolismo, el colorido, lo que se representa a veces con una simplicidad estética, a veces dentro de los cánones de la moda imperante en esos momentos, se componen algunas piezas y se utilizan en estas partituras muy llamativas para que puedan ser interpretadas en los salones, en las casas y sean finalmente un éxito editorial. Claro que algunas piezas caen en ciertos estereotipos. Por ejemplo, aquí vemos una pieza que se llama La Zarzuela, una zarzuela de Manuel Berrueco y Serna que se llama La Onda Fría, que tiene una parte llamada El Zarape. En la portada vemos esta imagen pues alusiva de una mujer mexicana muy ataviada, así en el estilo que conocemos. Pero en la otra que se llama Danzas Mexicanas vemos a un personaje que es un estereotipo, que no es una mexicana que está bailando de puntas, o sea, eso no es un baile mexicano. En fin, son estos estereotipos que se están reproduciendo, se han estilizado, inclusive hay imágenes de los volcanes en que verdaderamente parecen algo que no son, ¿no? Hay otras mucho más representativas, como esta de
de Ignacio Aragón, La sangre latina, bueno, se ve a la gente conviviendo, peleando a los gallos, bailando, o inclusive esta pieza que tiene por título México Alegre, que es finalmente aunque es un two-step, pero es en el estilo del cancán, ¿no? Con estas bailarinas que andan enseñando, cuando en México no era tan aceptado que se hicieran este tipo de demostraciones del cuerpo, ¿no? También en las portadas a veces encontramos algunas similitudes con portadas de piezas de otras partes del mundo. Y esta de Barrego, que se llama Marcha Libertad, pues es una portada que se parece mucho a una pieza francesa con la bandera, la mujer que encarna la patria, etcétera, etcétera, que es Codini. Y son estas alusiones a cuestiones universales que todo el mundo reconoce que esa es la patria, que está avanzando. La de arriba se parece más a la Estatua de la Libertad norteamericana que a algo mexicano, pero bueno, está el águila, está la serpiente, etcétera, etcétera. También hay otra, ustedes reconocen la pieza de Rule Britannia, que es en Gran Bretaña, es una pieza también de carácter nacionalista. Bueno, hay una similitud con esta polca de Abundio Martínez que se llama La Paz de México. Es decir, hay muchas influencias en distintas regiones, se buscaban ciertos modelos, se copiaban porque tenían un significado que podía ser entendible en distintas partes del mundo. Aunque no es común en las portadas encontrar los nombres de los autores, en este caso sí sabemos que en esta partitura llamada Centenario 1810-1910 del zacatecano Candelario Rivas, hay una acuarela que tiene una firma que solo dice Tejada. No sabemos todavía quién es Tejada, pero lo interesante de esta portada es que se mezclan elementos castrenses. Otra vez están los cañones, las balas, con elementos religiosos. Está la Virgen de Guadalupe, está la parroquia de Dolores Hidalgo, está la bandera, está el escudo nacional. Es una síntesis histórica de 100 años, porque finalmente es el centenario, 1810-1910. Además está encuadrada la escena en dos columnas, ¿no?, que son las que sostienen a este México moderno. En este caso particular, yo le pedí a Luisa del Rosario Aguilar, a quien ustedes ya escucharon en alguna de las primeras sesiones, que me dijera cómo sonaba esta pieza. Ella hizo un arreglo, era un arreglo para piano, y esto es lo que ella logró interpretar.
llegando a fines del XIX, ya estamos en estos años del centenario, ya pasó la guerra, ya estamos un poco más en paz, la paz porfiriana, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta marcha es, bueno, llamativa, tranquila, no es este fragor de la guerra que habíamos escuchado antes. Además, Candelario Rivas había ganado un certamen nacional el 10 de marzo con una fantasía heroica que se estrenó en el Teatro Calderón de Zacatecas en 1910 con la cooperación de niños y niñas de escuelas oficiales. Él es famoso por haber dirigido la banda de rurales de Pachuca, que ahora es la banda sinfónica del Estado de Hidalgo. Distintos grupos políticos y distintos personajes buscaron la manera de llegar a la gente a través de estas marchas conmemorativas y llegando cerca del centenario, pues hubo muchas marchas que se compusieron para los héroes que iniciaron la gesta revolucionaria. Aquí hay una marcha Hidalgo, aquí hay una para Morelos. Estas partituras yo las revisé en el Archivo General de la Nación en el ramo de propiedad artística y literaria porque había una ley que hacía que todo compositor entregara un ejemplar de lo que compusiera a este fondo. Entonces, de los 90 en adelante podemos encontrar una gran cantidad de partituras que son muchas de las que yo he utilizado para esta plática y para mis investigaciones, pero son piezas que no siempre hemos podido escuchar a que suenan. Por eso a mí me llamaba mucho la atención y gracias a la gentileza de Luisa pudimos escuchar alguna. Faltan todavía muchas por escuchar. Así como hubo para Hidalgo y para Morelos, pues obviamente hubo una gran cantidad de piezas dedicadas a Benito Juárez y, ¿por qué no?, también a Maximiliano, también había alguna composición. Y llegamos al momento de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue objeto de una gran cantidad de piezas musicales compuestas en su honor, dirigidas, dedicadas a él, desde Miguel Lerdo de Tejada, José Careaga y Genaro Codina. Genaro Codina es más conocido por la Marcha Zacatecas y fue retribuido por Porfirio Díaz cuando le entregó la partitura de esta pieza con el nombramiento de jefatura, con la jefatura de la Hacienda de Zacatecas en 1887, o sea que le sirvió de algo esta pieza. Ha sido interpretada recientemente por Carlos Esteva y la Orquesta Clásica de México, y vamos a ver cómo la recibe la gente en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Así, música que logra trascender independientemente de la leyenda negra en torno a Porfirio Díaz que está siendo reivindicado y demás, pero es música conmemorativa, es música que enciende a la gente. No puede ser que no tenga los compases de la tercera de Beethoven así, pero es muy llamativa, logra su cometido de ensalzar a los padres de la patria y al mismo tiempo hacer que como que la gente sienta esta sensación extraña de pertenecer a la patria. Y no podemos dejar fuera de estas obras conmemorativas a don Zenobio Paniagua. Él fue profesor de Melesio Morales, de Ajira Peralta, y escribió, además de Catalina de Guisa, de la que ya habló Aurea, escribió otra pieza, otra ópera, que se llama Pietro d'Abano, que fue escrita para conmemorar la victoria de los liberales en Puebla y se estrenó el 5 de mayo
de 1863. Un año después de la batalla de Zaragoza, en la Ciudad de México, estábamos conmemorando la gran batalla. Teníamos al ejército invasor a unos cuantos kilómetros, pero todavía tuvimos tiempo de hacer esta gran presentación. Sabemos que Zenobio Paniagua también recibió una subvención de 300 pesos de los gastos extraordinarios de la Secretaría de Gobernación para montar su obra. Paniagua le agradeció la protección al gobierno. Dice: a pesar de las circunstancias en que se encuentra, me ha dado un apoyo superior a sus fuerzas. El argumento giraba en torno al sabio de la Italia del siglo XIV, Pietro d'Abano, un hechicero, hereje, condenado por la Inquisición, y apenas en 1856, estamos en 1863, en 56, en Italia se había estrenado otra ópera llamada Pietro d'Abano, de Giuseppe Apolloni, con libreto de Antonio Boni. No sé si se usó el mismo libreto aquí. Seguramente sí, no lo he revisado. Ajá. Eso es algo que podríamos saber, pero llama la atención que se haya utilizado esta ópera para conmemorar la batalla del 5 de mayo. Eso habría que analizar muchas más cosas para saber por qué se usa. Hay algo, hemos hablado de héroes, hemos hablado de personajes. También para las conmemoraciones se pueden incluir piezas para algo tan sublime y elevado como independencia, un concepto abstracto, y también se le hacen piezas a la independencia como esta de Ercengel, o a la patria con notas de Gonzalo Miranda, o de Salvador Cifuentes, o de Alejandri, o de Genaro Codina, Patria Mía, La Enseña Patria, el himno patriótico. También se llegó a hacer una pieza para la campana de la independencia, que es esta pieza de Antonio Lorgun, que también es conocida. Se utiliza la música como un vehículo, como si las notas evocaran el ideal y percibieran el sacrificio que habían hecho los héroes para la independencia de la nación. Este ideal era muy frágil, habíamos padecido guerras, invasiones, levantamientos, etcétera, etcétera, y estas amenazas pues eran las que hacían que se buscara una unidad. Y así surgió la necesidad de crear estas piezas que amalgamaran la patria, y nacieron todos estos cantos que hemos visto. Sin embargo, esta música a veces estaba pensada para ser interpretada en espacios cerrados como los teatros, o a veces en espacios abiertos, o se hacían arreglos, que eran las partituras que se podían comprar en alguno de los repertorios para interpretar al interior de una casa. Las señoritas que tocaban el piano hacían arreglos de algunas de estas piezas. Existen versiones de la Marcha Zaragoza para 10 pianos, pero finalmente no es fácil montar estas obras. A veces se utilizan para las ceremonias oficiales, se incluyen en los programas, a veces se componen expresamente para alguna conmemoración. Y cuando hablamos de una conmemoración, tenemos que pensar en la gran conmemoración del centenario de la independencia. También se hacen concursos para componer la pieza que fuera representativa del centenario de la independencia. En 1909, Porfirio Díaz lanza una convocatoria para componer una sinfonía que se debería de interpretar durante las conmemoraciones. La pieza ganadora fue compuesta por Luis Jordá, otro catalán. El poema sinfónico y coral Independencia, para un gran número de ejecutantes y coros y solistas, se estrenó en el Teatro Arbeu el 16 de septiembre de 1912, un poco después de la fecha de la conmemoración y ya en otras circunstancias, pero tuvo un gran éxito, y la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes consideró que, aunque no se haya estrenado en 1910, valía la pena que se interpretara. Esta pieza, como parte de las conmemoraciones bicentenarias, en bicentenario en 2010, fue interpretada por la Orquesta Juvenil Carlos Chávez, y es una combinación de música, coros cantando en latín y solistas dando voz en español a la historia, el progreso y la patria. Vamos a escuchar un pedazo de esta.
Jordá ha sido motivo de muchos estudios, se han grabado algunas de sus piezas, como pueden ver, el disco de Silvia Navarrete al piano y Fernando de la Mora cantando, o libro de Cristian Canton Ferrer, pero claro, es otro catalán que compone música para México. Pero hay otra pieza de él que vale la pena señalar, que es este Himno al Centenario, otra pieza centenaria, que bien podría haber sido el resultado de otro concurso convocado a mediados de 1909 para componer un himno patriótico. Sin embargo, sabemos que esa competencia se declaró desierta, a pesar de que se recibieron más de 150 piezas. El jurado consideró que ninguna de las 150 piezas valía la pena y Jordá, fuera de concurso, escribió esta pieza. Esta portada también es muy significativa porque al centro se encuentra precisamente Hidalgo, coronado con el gorro frigio, el gorro de la libertad. Además tiene florones, banderas, elementos castrenses, tenemos fusiles, sables, pero también hay un tambor, una trompeta, y también tenemos elementos de prosperidad, como un barco, un ferrocarril, el cuervo de la abundancia, como si a través de la guerra se hubiera conseguido el bienestar. Las portadas a veces tienen una serie de elementos más allá de la música que son dignos de ser analizados para entender el discurso que se está expresando a través no solo de la música, sino de cómo se vende o se ofrece esta música. Jordá hizo una gran carrera en México, es parte de lo que se ha llamado el flujo musical venido de España, y hay varias de sus composiciones que fueron muy populares. Estas son algunas de sus piezas. La más famosa es esa que se llama Chin Chun Chan, que inclusive está por ahí en alguna película interpretada, y también tiene algunas piezas de carácter religioso y algunas piezas tratando de exaltar la hermosura de las tapatías, de las oaxaqueñas, para tratar de hacer que los mexicanos y las mexicanas se sintieran incluidos en este nacionalismo, en esta idea de pertenecer a algo, y al mismo tiempo ser algo tan particular como provenir de Oaxaca o provenir de Jalisco. Hubo otras piezas en el centenario de la independencia, y cuando nosotros tuvimos el bicentenario de la independencia, pues también era el momento de exaltar estas obras. No siempre se logró, pero Julián Carrillo compuso en 1910 una ópera que no se llegó a representar en su momento, que se llama Matilde o México en 1810, que finalmente se puso en escena en la Ciudad de México y que tuvo que esperar más de un siglo para estrenarse. Otra obra que se compuso también, por supuesto, Matilde. Que por cierto, también Julián Carrillo incorpora la marsellesa junto con el himno nacional. Si quieres, siga, deja ver si la traigo, porque hasta ahorita que a mí, deja ver si traigo ese presente. Y llegamos a otra ópera, una ópera de Ricardo Castro, conocida con el nombre de Atzimba, que es un drama lírico, y que esta sí tiene un tema mexicano, igual que lo tuvo Anita de Melesio Morales, pero que no tuvo Ildegondo, que no tuvo Pietro de Habano, y que fue estrenada en 1900. Joaquín Gutiérrez Cera dice que a pesar de tener nombre y tema mexicanos,
no es en modo alguno un intento de nacionalismo o primitivismo musical. Su lenguaje también se rige por modelos europeos más bien académicos. Sin embargo, el nacionalismo no únicamente se detecta en los sonidos, sino en óperas que exaltan la libertad, independientemente del escenario geográfico que escogen para sus representaciones. Aquí, Atzimba selecciona temas y espacios nacionales de Michoacán en los años de la conquista, y hay coros, hay himnos donde se representan. También hay otra ópera de tema mexicano, una vez más de Aniceto Ortega, prolífico, doctor, músico, etcétera, titulada Guatemotzin o Cuauhtemotzin, tiene varias formas en que se le ha llamado. Fue estrenada el 13 de septiembre de 1871 en un concierto a beneficio del señor Enrico Moderati, director de la compañía de ópera, y fue anunciada como un episodio musical con un argumento tomado de un paso de nuestra historia antigua. Fue interpretada por Enrico Tamerlane en el papel de Guatemotzin, y Ángela Peralta, la famosa Ángela Peralta, era la princesa Isabel Tecuichpo, y el que interpretaba a Hernán Cortés era Luis García. Según la crónica de la prensa, el episodio de Guatimoc, aquí lo escriben Guatimoc, fue verdadera novedad por el carácter de la música y por los trajes y aún por el argumento mismo, tratado por primera vez en nuestro teatro. El señor Tamerlane vistió con cuanta propiedad y lujo azteca pudo lograrse para un italiano, atendidas las narraciones y estampas que nos han quedado. Hubiéramos deseado que su fisonomía hubiese sido menos cobriza o trigueña, como decimos. Cuauhtémoc era, según testimonio de los historiadores, hermoso y más blanco que el común de los de la raza. Ya, se les pasó la mano al maquillaje del señor Tamerlane. Al vestido de la señora Peralta le faltaron algunas particularidades características de los nobles aztecas. No dice nada de su voz ni de cómo cantaron, pero los coros y comparsas no fue posible se presentaran con más propiedad, seguramente por la brevedad del tiempo y por el costo crecido que todo esto había originado. Hubo otra función 3 días después en Veracruz y se sumió en el silencio por muchos años. Pero en 2010, los madrigalistas en Bellas Artes, y en 2015, con los solistas del ensamble, en forma de concierto, se fue presentada en Bellas Artes. Y posteriormente, Samuel Maynés ha estado trabajando para su recuperación y anuncia que para 2019 la va a reestrenar. Sin embargo, ya ha dado a conocer algunos avances. Lo más llamativo es que ha traducido el dueto de Cuauhtémoc y Tecuichpo al náhuatl clásico. Escuchemos a la soprano Betsy Urdapilleta y al tenor Rogelio Marín con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, dirigida por Gustavo Rivero Weber, el 25 de octubre en la Sala Netzahualcóyotl.
Aniceto Ortega de escuchar su ópera traducida a náhuatl, pero yo creo que se volvió a morir, efectivamente. Pero bueno, son estas licencias que a veces se toman algunas personas para tratar de darle mayor seriedad o de mayor veracidad a una ópera que nunca fue pensada en náhuatl y que ahora pues se está preparando, y esperemos el año que entra a ver con qué nos sale el maestro Maínez. Y bueno, ustedes habrán notado que prácticamente pues muchas de las obras son masculinas. Los compositores son masculinos, los temas masculinos, a excepción de María García, de la que ya hablamos, pero hay otras mujeres que también compusieron algunas piezas. Hay unas que han quedado también en los archivos. En el General de la Nación encontramos esta de Concepción Manrique de Lara y Ramos, de la que no sabemos absolutamente nada, más que encontramos esta pieza, Noche de la Independencia, con una portada muy llamativa. Hay otras mujeres pianistas, compositoras, como la propia esposa de Melesio Morales, Dolores Olmedo, que también realizaron algunas piezas. En algunos casos, haciendo un seguimiento de lo que las mujeres han hecho. Yo hice un artículo para un libro que coordinó Pilar Gonzalvo, y a veces llegábamos a un horrible estereotipo. La mujer se enamoraba del maestro, se casaba con el maestro y dejaba de componer y se dedicaba a la casa. Entonces, bueno, eso es un estereotipo que estuvo en el 19, pero hay algunas piececitas dignas de rescatar. Claro, la mujer mexicana que sí logró vencer, Ángela Peralta. Ángela Peralta fue esta mujer que traspasó las fronteras, cuya voz no sabemos cómo sonaba. En esa época todavía no había estas grabaciones. Las primeras grabaciones son de fines del 19, principios del 20, grabadas en cilindros de cera, pero Ángela Peralta no sabemos cómo suena. Pero Ángela Peralta no solo cantaba, sino también componía. Y llegó a componer una serie de piezas musicales que están recogidas en este álbum que publicó la UNAM, y en ellas, volviendo al tema del nacionalismo y de lo mexicano, hay una que se llama Vuelta a la Patria, que es un chotis. Por latinarle, vamos a escuchar. Esta de nacionalismo y de patriotismo tiene el nombre patria, es decir, es una gaviota o una golondrina que regresa, un jardín muy romántico, muy bucólico, pero bueno, el utilizar la palabra patria pues nos hace pensar que Ángela Peralta la compuso en uno de sus viajes cuando regresaba a México, después de participar en algún concierto. La intención de la música conmemorativa, insisto, es tener este sentido de pertenencia, tener estas cualidades que hacen que se sientan identificados todos los mexicanos. Y tal vez el caso más famoso de una música nacionalista sea el guapango de Moncayo. Una vez más, son sonecitos, son piezas que sones veracruzanos que recogió Pablo Moncayo. Esta pieza se estrenó en agosto de 1941 y se ha convertido en algo emblemático, representativo de México, que acompañaba desde la hora nacional hasta los fuegos pirotécnicos del 15 de septiembre. Todos los regímenes priistas, hasta que llegó el panismo, el 15 de septiembre, mientras veíamos los fuegos artificiales, escuchábamos el guapango de Moncayo. Después llegó el régimen panista, Moncayo se fue guardado. Hay otras interpretaciones, y entonces hay estas interpretaciones
populares y estos que se llaman flash mobs, que les voy a mostrar. Ay, no. No, espérate. De regreso. Anterior. Plaza Mayor de Madrid. Radica el impacto en la Plaza Mayor, en que aparecen en que aparece en la orquesta, porque es una música que ya todo el mundo identifica como parte de México, como parte de este nacionalismo, y que hace que la gente se emocione y sepa que es la música mexicana. La música es una de los mecanismos, una parte de este lenguaje de la memoria que es utilizado por la historia para plasmarse en nuestra cabeza, en nuestra historia, en nuestro pasado. Se han conservado en la historia hechos fundamentales, personajes, nombres, que son parte de esta identidad nacional, pero la música nos permite asentarnos a otras facetas de esta historia,
Y hay mucho que rescatar. Ya han hecho una gran labor Aurea Maya, Luisa de Rosario Aguilar, Silvia Navarrete, Ricardo Miranda, Carmen Hausen, Consuelo Carredano, pero falta muchísimo por hacer. Entonces yo creo que estamos en un momento en que le estamos dando una nueva lectura a esta música, no solo a las notas, a las partituras, a las barras, sino a su contenido y a su sentido ideológico. Cabría preguntarse en qué contexto histórico surgieron estas piezas, qué pudieron querer decir en ese momento y qué nos dicen ahora con el paso del tiempo. No es lo mismo que percibamos nosotros ahora una ópera traducida al náhuatl que una ópera que fue compuesta en otro contexto. Estas modificaciones hacen que cueste un poco de trabajo llegar al verdadero sentido de la música, pero nosotros como historiadores le estamos dotando de un nuevo sentido. Y claro, cuando viene esta cuestión del nacionalismo a flor de piel, pues no puede evitar traerles esta que seguramente alguno de ustedes vio. Se acababa de ganar la selección mexicana, la selección de Italia, digo, de Alemania, y en el metro de Moscú, el amigo de un sobrino mío se dio cuenta que estaban cantando El Cielito Lindo, que es otra pieza que es como nuestro otro himno, nuestro himno popular. ¿Por qué nos da por cantar El Cielito Lindo cuando estaban en el Ángel, cuando estaban en la Plaza Roja? Parte de esta identidad que ya nos han venido trayendo y demás, aparte del grito ese por el que ya nos multaron otra vez por 240,000 pesos por gritarlo en el partido, pues hay otros elementos de nacionalismo que sí vale la pena resaltar y que estos mexicanos espontáneamente hacen surgir. Esta música, estas piezas que hemos escuchado, a veces son música muy exaltada, pero también está esta música popular. Estaban las mañanitas, tocadas por Silvia Navarrete en la de Judith Duarte, estaba el guapango de Moncayo, tocado en Madrid, está el Cielito Lindo, interpretado en Moscú. Es decir, somos parte de algo que sí nos identifica, y el Cielito Lindo, el guapango, las mañanitas, nos identifican en cualquier parte del mundo y nos hacen parte de esta identidad mexicana. Yo creo que hay mucho por hacer, yo creo que este es solo un acercamiento, y yo creo que se puede seguir por esta vía para reconocer la música mexicana. Así que, pues ahí está esta muestra. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Bueno, y ahora, pues como siempre, abrimos un espacio para preguntas que tienen, o dudas o comentarios que puedan hacer o escuchar si es que le encontró ahora a Matilde. A ver, pero... Pásame la conexión verde si quieren. Pero mientras, ¿quieres qué pregunta quieres hacer? La ley que prohíbe la ejecución mexicano, es difícil explicar acceso a académicos. En el mismo caso de Silvia Navarrete, que me he dado cuenta que hay varios de ellos, o simplemente interpretarlas en la escuela, tendría que pedir un permiso. En la Secretaría de Gobernación hay una oficina que es la que tiene que ver con esta ley, es la ley de los símbolos nacionales. Entonces ahí es donde se puede hacer una gestión. Yo supongo que si es con fines sin afán de lucro y con fines académicos, yo no creo que hubiera problema, pero yo que tú gustaría en la Secretaría de Gobernación, si es factible. En términos de un recital interno, aquí el problema es que eran representaciones públicas en instituciones como Bellas Artes, con la Orquesta de Marina, y entonces pues no era factible tener el permiso tan fácil. En el caso de Anita se logró, en el caso de Silvia Navarrete se logró, entonces... Sin embargo, en la película Jumanji, en la versión americana, parece bien mexicano. Pero es que no tenemos los derechos sobre el himno nacional. Bueno, Pero eso es cierto. Oye, lo que pasa es que yo creo que no te van a dejar en Gobernación, aunque sea un concierto así.
Depende, son permisos selectivos, sinceramente. Pero si tú no pides permiso y de repente alguien llega y no sé qué, te pueden multar. Ese es el verdadero problema. Y pues pueden ser multas de 100 pesos o hasta miles, no sé si llegan a millones, pero entonces ahí ese es el verdadero problema. Ahora con las redes sociales cualquiera saca el celular, te graba, lo sube a YouTube. Sí, se hace viral, te haces famoso, pero te cobran. Lo precio. Eso no lo sé con sorpresa. Pero, ¿qué sucede si ponen Jumanji allá el himno nacional? Pues no, Gobernación no puede ir a multar. Y claro, no va a ser un conflicto diplomático. Pero quedan en acuerdo que cuando se presente aquí la película hay que eliminar esa parte. Sí, sí se reproduce en silencio esa parte. Incluso en los DVD viene ya así, sin audio, sin nada. ¿Cómo sabe primero o comentamos? Si quieren lo escucho, en la ópera Matilde de Julián Carrillo, el intermezzo, que va del segundo al tercer acto, ¿ese? Nada más traigo la música. Son 3 minutos 43, lo vamos a escuchar todo porque no me acuerdo en qué parte viene. Si lo alcanzamos a escuchar, lo paro y si lo oímos, le sigo y si no... Está bien bonita el intermezzo, la verdad. ¿Verdad? Ya le quedó. La ópera trata sobre, no, es en la época de la independencia. Matilde es una española peninsular y León, un criollo con simpatías por los mestizos, y pues bueno, ahí viene el conflicto, ¿no? Y la manda a componer, es un pedido de Porfirio Díaz con motivo de las fiestas del centenario, Julián Carrillo, pero se acaba el dinero para hacer todas las conmemoraciones de las fiestas y una ópera implicaba pues muchísima inversión y entonces se queda pendiente. Y pues bueno, sí. Bueno, ya sé que se grabó, se grabó con la orquesta de San Luis Potosí, ¿no? Y pues bueno, eso fue ahí. Yo dije, ay, eso se me hace conocido, ¿no? Y nunca se estrena hasta 10 años, yo creo, 8. Pero es muy interesante cómo esta vinculación no aplicaba todavía Bueno, por ejemplo, en este caso, eso yo estoy segura que no pidieron permiso. O sea, queda ahí 30 segundos ahí en la nada.
¿no? Solamente nosotros que estamos escuchando así tan para los permisos de gobernación, ¿no? Pero sí es un gran riesgo. Eso que quieren hacer. No. Tchaikovsky pone, la 1814, creo que pone las campanas y la marsellesa. Hablando, yo puedo hacer una pregunta. Sí, sí, Hablando antes de que me haga la pregunta, Sí. la marsellesa como la conocemos hoy tiene un arreglo de Héctor Berlioz. La marsellesa también se compuso, es una pieza que surgió por una persona, empezó a tener cierta época y durante algunos años en Francia tampoco fue el himno nacional extendido y reconocido. Muchas veces pensamos que cómo puede aparecer la marsellesa en una pieza mexicana contra los franceses, cuando precisamente estamos combatiendo a los franceses y les ponemos la marsellesa. La marsellesa finalmente era la lucha contra la tiranía, puede ser la letra, contra la tiranía, ¿no? Y después de un tiempo se rescata también en Francia, y con este arreglo de Berlioz, que es como ahora la conocemos, ya es completamente, bueno, la ha cantado Jesse Norman cuando el bicentenario y el centenario, hay también muchas versiones de la marsellesa, es así, hay cantantes de ópera populares, etcétera, que la han interpretado, y ellos sí tienen como esta idea de que la marsellesa sí es un himno francés, pero durante el siglo XIX tampoco fue un himno tan reconocido. Hablaba usted de la importancia del contexto y me parece que la música responde a un contexto histórico casi por necesidad y a veces responde también a la necesidad de las clases gobernantes. Las clases gobernantes son las que crean las condiciones de los ambientes de guerra. No son pocos los casos en los cuales los gobiernos arman las guerras para desatar el espíritu nacionalista, ¿no? Y me llama la atención que en cuanto a la música, hay música hecha por encargo, un poco con este propósito, o música auténticamente popular, que no tiene que ver con pedidos gubernamentales, pero que cumple una función también a otro nivel, ¿no? Pero está muy claro que el guapango de Moncayo es música popular subida al nivel de la música sinfónica. Y que, por ejemplo, en el caso del que me gusta mucho Arturo Márquez, es al revés. Pues él hace música sinfónica que baja al espíritu popular y se hace muy muy popular, pues, porque tiene los sentidos, los géneros que la gente gusta, ¿verdad? Sí, aquí lo que vemos son música desde arriba y música desde abajo. Y lo interesante es ver cómo se contraponen y cómo la propia gente siente la necesidad de componer una pieza, no el extranjero en agradecimiento como sería la pieza de Gastambide, ¿no? En agradecimiento a que México me trató bien, o la idea de que voy a montar una ópera para que me den un dinerito. No, a veces en que surgen de manera espontánea. Y estas son las que están registradas, las que están las partituras en la Dirección de Instrucción Pública y Bellas Artes. ¿Cuántas más piezas habrán surgido de las que no tenemos un registro, excepto alguna crónica, alguna nota que dice que se interpretó? En las grandes conmemoraciones acuérdense que está la parte oficial y la parte popular, ¿no? Entonces, en las grandes conmemoraciones del 16 de septiembre, del 5 de mayo, está la función en el Teatro Nacional, donde se pone una ópera, donde se cantan esto. Pero en las calles están las bandas, está la gente festejando. ¿Cuánta de esa música nos ha llegado a la actualidad? No siempre tenemos acceso a ese tipo de música. Me llama la atención que ahora en el fútbol no cantan el himno nacional, sino una canción 100% popular, que en muchos casos, por ejemplo, en el 68 se canta el himno para contener a la soldadesca también, ¿verdad? Un poco imponer de esa manera, vamos, que no se vinieran encima. Sí, el himno lo cantan cuando están los jugadores, ya sabemos que hay jugadores que no se lo saben, y sabemos que hay partidos en los que se equivocan y en vez de poner el himno de México ponen el de Togo porque no tienen la menor idea de cuál es el himno mexicano, lo hemos visto. Pero sí, tiene otra connotación, es lo oficial. ¿Qué es lo que cantaba la gente? Así como en el béisbol siempre al llegar a la séptima entrada canta "Take me to the ball game", aquí la gente, cuando México gana, cantan "El Chelito Lindo". Cuando ganan los Pumas, cantan "Cómo no te voy a querer". Si pierden, no la cantan.
Y aquí la cantamos, no la cantamos en el estadio porque no se sabía si ganábamos, si Alemania nos iba a empatar, etc. Ya que acabó y ya en el metro, todos eufóricos, cantarlo. Porque es algo que nos identifica, que nos saca la euforia, que nos identifica como mexicanos. Hay otras escenas que ya no les puse en la Plaza Roja, donde todo el mundo voltea a ver como diciendo, esos son los mexicanos, no porque traigan la playera verde o porque traigan eso, sino porque están cantando el cielito lindo que ya está identificado como una pieza en la Plaza Mayor de Madrid. Ustedes vieron a las japonesitas o las orientales que están ahí zapateando con el guapango de Moncayo. Para ellas eso es México. Ahora, este es el México que queremos que reconozcan a través de nuestra música o queremos que nos conozcan por otro tipo de música. Y otra corriente nacionalismo del siglo XX, Moncayo y Urso, en donde ya es un fenómeno, pues de luego inducido pues por una Claro. época de gobierno caracterizada. Sí, yo rescaté a Moncayo, pero hay muchas más obras, está Revueltas, está Chávez, etcétera, que son esta música que se considera nacionalista. Pero precisamente lo que yo quiero demostrar que desde el 19 venimos teniendo estas expresiones. Oficialmente la reconocemos, el nacionalismo musical de México es del siglo XX, no. Desde el 19 podemos encontrarlo en la pieza, en las músicas, en las notas, en las partituras, en lo que se dice en la prensa sobre la reacción que tiene la gente. Cuando estudiamos un fenómeno como la música o las fiestas, a mí me interesa mucho saber cómo fueron percibidas. ¿Qué dijo la gente? ¿Qué sintió la gente? Aquí tenemos las crónicas de la prensa que nos dicen qué pasó. La gente aplaudió, vuelta loca, la gente se salió, la gente... Porque no tenemos una crónica de alguien que diga, a mí me gustó o no me gustó. Tenemos que hacerlo a través de la prensa. En las fiestas del centenario de México, voy a contar una anécdota que ya mis amigas ya la conocen. Cuando vinieron las fiestas del bicentenario, ¿qué se hizo? Se sacó el concurso para componer la canción del bicentenario, ¿no? Y Alex Sintex nos ganó esa gran pieza que dice shala la 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 al son del bicentenario. El día del 15 de septiembre, en ese gran desfile que se hizo, hubo carros alegóricos y la tocaban al son de jarocho, con norteño, con esto, con el otro. Yo estaba en el Zócalo, yo, que me dedico a estudiar las fiestas, pues estaba en el Zócalo para ver el fenómeno ahí. Llegaron unas chicas, nos repartieron unos impermeables blancos de plástico, nos repartieron unas bengalas de plástico y nos dijeron, a la hora que canten el son del bicentenario, prenden sus lucecitas, se ponen un uniforme blanco y vamos a practicar la coreografía porque todo el Zócalo vestido de blanco vamos a cantar al son del bicentenario. Todos los que estábamos ahí nos quedábamos viendo, pues está horrible. Se subieron en unas escaleritas, empezaron a ver, la, al son del bicentenario. Ya. Nosotros así. A la segunda vez que lo hicieron, ¿qué hicimos? Cantar el cielito. Ya. Y las otras, y nosotros cantando. Ya, dejaron de querernos poner a ensayar. Al momento en que ya en la ceremonia oficial vino la pieza del bicentenario de Alex Sintex, las bocinas a todo lo que daban, la pieza de Alex Sintex, y todos los que estábamos, cuando más en el pedazo donde yo estaba, cantando el cielito lindo. Eso para nosotros era más mexicano que al son del bicentenario de Alex Sintex. Y claro, la crónica oficial pues no dice, excepto una notita por ahí en Reforma que dice que la gente canta el cielito lindo. Era más nacionalismo, más identitario cantar al son del bicentenario que el cielito lindo. ¿Para quién? ¿Es una música impuesta o es una música que surge del sentimiento de la gente? Sí, vamos, hay un fenómeno de identificación de la música oficial con los gobiernos que están en turno. Y a veces el rechazo se va hasta el nivel del himno, porque ya no, lo que menos quiero hacer es saber de la clase gobernante. Sí, el régimen priista se identificó con este nacionalismo musical y Guapango fue la pieza, dejó de serlo, ¿no? La obra nacional, ya nadie quería La obra nacional. escucharla.
Ustedes, con todo respeto, tienen más esa cultura del himno. Los jóvenes a lo mejor no tienen ese mismo que se te enchina la piel cuando lo oyes o te paras, el respeto que nos enseñaron a nosotros, ¿no? Eso se va transformando, se va transformando. Pero hay algo tan popular como la gente feliz porque ganó México, que canta el Cielito Lindo, porque es lo que trae como adentro. Claro, eso me echa por tierra todo lo que les vine contando de la música culta y las óperas y lo que sea. Pero esa es la música nacionalista, conmemorativa, identitaria que tenemos. Capítulo en los papeles de Utrecht, usted tiene un capítulo. Sí, donde estudio las partituras. Y tengo otro en un libro coordinado por Pilar Gonzalvo sobre mujeres, sobre estas mujeres compositoras. De Artes de México. Artes de México fue un número por el bicentenario que se llama Música Conmemorativa. Ahí hay un artículo mío, inclusive viene un CD con piezas interpretadas por Silvia Navarrete. Está la Campana de la Independencia, están los aires nacionales, etcétera. Y son artículos breves, pero hablamos un poco de esta música. Artes de México número 97. Abril de 2010. Perdón, usted quería contar algo. No. No eras tú, perdón. ¿Cuándo es que el himno que conocemos, el himno nacional, pues ya digamos se oficializa como himno? ¿Por qué? El presidente decide que ese himno se toca. Juárez no le gustaba y no lo tocaba. Porfirio Díaz dijo, sí se toca. Y después ya hay leyes y ya vienen estas leyes sobre los símbolos patrios y demás. Pero basta que el gobierno lo apoye como el himno nacional. Claro, ha habido una gran polémica sobre la letra. Son una cantidad de estrofas que no todos lo sabemos completas. Estrofas en las que hablan de manera velada de Santana, de manera velada de Iturbide, que son los otros malos de la historia. Pero lo que cantamos, las estrofas que cantamos, esas no tienen tanta polémica, pero es un himno que no nos gusta la letra, porque ahora un himno que nos incita al grito de guerra no es lo mismo que cuando se escribió, que estaba en peligro la patria. No que no esté en peligro ahora, pero tiene otro sentido. Hay himnos que no tienen letra. La Marcha Real de España no tiene letra. Y hace poco Marta Sánchez, una cantante, se le ocurrió ponerle letra y se la comieron, porque era una letra fascista, era una letra, etcétera, etcétera. La Unión Europea. Se creó este ente político, económico, social que se llama la Unión Europea. Necesitaba un himno. ¿Qué himno pusimos? La novena de Beethoven, pero sin letra. La parte que no trae coral, porque es algo que se siente que Beethoven puede ser común y que puede identificarse. Todas estas repúblicas soviéticas socialistas, cuando se separan, ya no es el himno ruso, cada una tiene y buscan estas piezas. Buena parte de esta música nacionalista y conmemorativa son de estos países europeos de lo que después llamamos la cortina de hierro del este, que buscaron precisamente reafirmar su nacionalismo, y hay una gran cantidad de autores, Borjak, Smetana, que componen piezas que se han reconocido como piezas nacionalistas, que rescatan esta música local, la exaltan, la suben un poco de nivel y después fueron adquiriendo un gran reconocimiento. Acabo de escuchar un disco de esta chica que participó en el Aida Garifulina. Ella participó en el concierto, en la gala previa al Mundial. Tiene un disco que sacó el año pasado con puras arias de óperas cantadas en ruso. O sea, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, Rachmaninoff. Y se oye de una manera música sinfónica, música de ópera, música esto, pero en ruso. Smetana, Mavlas, es una música que se puede escuchar independientemente que entendamos o no la letra. Eso es el lenguaje universal de la música. Traducido al náhuatl, una ópera, a mí se me enchina. Yo sigo con el maestro Maynés.
con todo respeto. Yo tampoco estoy de acuerdo. Es más, traducir a Anita. Es violentar la idea original del compositor, ¿no? Entonces, si quieren hacer óperas, que compongan sus propias óperas, no echen a perder. Mismo traducir a Anita. Esto que hizo Carl, traducir al español el libreto de Anita, es un tema nacional. ¿Qué tiene que ver Pietro de Abano para conmemorar el 5 de mayo? Es otra historia. ¿Qué tiene que ver el de Gonda? Y es nuestra gloria nacional de las óperas. ¿Qué tiene que ver Catalina de Guisa? Anita es un tema mexicano y tiene una historia mexicana, es una mexicana que se enamora de un francés en el momento de la invasión, bla, 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 viene Porfirio Díaz, el final trágico, como siempre, ¿no? Pero bueno, fue escrita en italiano. La única parte en español eran las estrofas del himno, pero después la quisimos hacer más nuestra y le tradujimos el libreto al español. No está mal, pero no es el original. Ahí es donde se nos atoran. ¿Cuál es el tema de Anita? Anita es una historia de amor entre una muchacha que vive en Puebla y un soldado francés que se enamora. Entonces la familia de ella se entera que está enamorada de un francés, a él lo meten a la cárcel, Anita va y lo rescata, y la que matan es a ella, por rescatar a la madre, ¿no? Pero justo sucede el momento en que el ejército de Porfirio Díaz viene entrando a Puebla. Por eso esa escena que vieron al final cuando va entrando La bandera. Anita, y con el himno nacional mexicano, unas cuantas notas del himno nacional y con un arreglo que tampoco cuesta trabajo reconocerlo. O sea, el mexicano salido de guerra está claro, pero el resto son tantos arreglos y tantas variaciones pero la Secretaría de Marina dijo, yo no toco y no lo toco. Y ese cuadro En ese momento sí se hacen los arreglos, ¿no? Ahí sí está permitido. La ley de los símbolos nacionales patrios, ¿de cuándo es? no me acuerdo. Muy reciente. Sí, No, pero es muy reciente, pero México sí es uno de los países que más protege, por así decirlo, los símbolos. Mientras en Estados Unidos la bandera puede andar en traje de baño y lo que sea, Nuestros boxeadores aquí no. han peleado con calzones de la bandera mexicana en Las Vegas. Pero aquí no lo podemos, pero el que no llegue el 15 de septiembre porque pasa la camiseta, la gorra, el pine, no sé qué, con la bandera nacional. Es de 1984, a la par de la ley de protección del patrimonio histórico, de los edificios. Te podías echar una casa porfiriana y no pasaba nada. Hay una jornada en donde andaban los símbolos patrios por todo el país, desfilando por las avenidas. Sí. Hace un momento hablaron de derechos, que tenían los derechos. ¿Quién los del himno? ¿Quién los tiene? Nadie sabe realmente. Lo que pasa es que duran 100 años. Es que como yo oí algo de Estados Unidos, yo dije, si ahora están tan protegidos y esto se debe tocar siguiendo determinados parámetros, digo, ¿cómo es posible que sigan manteniendo la idea? Si tú tienes los derechos, oye, ¿me los prestas porque voy a tocar? ¿Cómo nos explicamos que el copyright Que ellos sean los que tengan, digo, es que... los chinos? ¿Quién tiene el copyright de la Virgen de Guadalupe? La Virgen de Y Guadalupe. también En vez de denominación de origen, resulta que Es que son fenómenos que pasan con una rapidez increíble. Por ejemplo, ahora que llegan las redes sociales y todo eso, pues los famosos pues reservaron sus nombres, ¿no? Algunos, no todos. Entonces, de repente yo podía ponerme en mi Facebook o en mi Twitter, Cristiano Ronaldo, o sea, por ejemplo, para estar a tono con el ejemplo, ¿no? Y no ser él, y poner una fotografía de él, pero no ser él, sino ser Aurea Maya, ¿no? Y entonces viene una protección y vienen estas Facebook y todo eso, y reconoce páginas oficiales, cierra esos perfiles, bla, 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 bla. Pero así como sucede ahora en las redes sociales, donde uno se identifica y dice, a ver, no puede haber otro Aurea Maya, porque esa soy yo, y esa tiene mi foto, o sea, no puede ser. ¿Qué sucede? Que los copyright
como ya no tienen copyright, el himno nacional es de 1853, dura 100 años, 1953. Entonces seguramente alguien fue y lo registró y tiene el registro. Y como nadie peleó, ni apeló, ni nada, tiene el registro, ¿no? Pero digamos, por el tiempo ya es el dominio público. Entonces, eso de que yo tengo los derechos, los tuviste los derechos, pero después de tanto tiempo yo creo que ya los Le hacen perdiste. una pequeña variación y ya es una nueva interpretación. Grabas las variaciones de las pasas en secreto. Se vuelve un problema. Por ejemplo, nosotros para reproducir imágenes en una revista que tiene el Mora de divulgación, no la hace con ningún fin lucrativo, es verdaderamente muy problemático. Tiene que estar citando de que a qué pertenece, qué fin se hace. O sea, ahora está como muy protegido todo y muy penado lo que se use con otro nombre. Por ejemplo, fotografiar muchas veces edificios públicos hay que pedir permiso al INBA. No es por la libre, de que yo diga. Se quiere poner en una revista, ¿no? De Sí, arte. cuando se quiere publicar. Por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, aunque sea mi foto, tiene que tener el permiso. Para ponerle en una revista. Un libro de portada. Propósito comercial también. Sí. Pero la revista no tiene fines lucrativos, es Nada. un trabajo académico de divulgación. Es increíble. Pero sí. Pero pues no les da la cabeza. Es muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Interesante. Espero que el nacionalismo Y luego la semana Es próxima, que se descubre lo que que significa es la el 27 música. de junio, la doctora María Eugenia Chaúl presentará Cante Niños porque es sano. Bueno, pues la tendremos a ella a las 5 de la tarde, como todos los días. Y después de eso, dos quedan, ¿verdad? Nos faltan dos. Sí. Falta, después de ella, dos más, que sería la música de las fusiones líricas. Ah, no, quedan tres. Perdón, el de Miguel Ángel Castro y Ana María Romero. Argumentos con... El 4 de, bueno, la próxima semana es María Eugenia Chaúl, Cante Niños porque es sano. El 4 de julio, Miguel Ángel Castro y Ana María Romero, Argumentos comedidos para una película sobre la música, costumbres y crítica de finales de siglo. El 11 de julio, Ricardo Miranda, la música de las fusiones líricas. Y el 18 de julio, Jimena Palacios, la banda de música de Chazomba, Oaxaca. Llevan 4 acciones. Muy bien. Todavía. Muchas gracias. Entonces nos vemos el miércoles. Que estén muy bien. Gracias. No presionar sus... Ya tengo una idea de lo que significa la música y lo que quiere significar la música. A veces como que, bueno, los ignorantes como que no captamos, ¿no? Así lo voy a meter al expediente. Ese nacionalismo, esa identidad, así como me quedaba.